Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sanamente. Hoy en un capítulo especial que busca recopilar algunas de las mejores conversaciones que hemos tenido durante esta temporada 2025. Y vamos a partir con una de la mano de la especialista Ramani Durvasula, que es una persona que ha estudiado en profundidad el narcisismo. Muchos de nosotros conocemos de manera cercana o un poquitito más distante a una persona narcisista. Y es importante atender los impactos que estas personas pueden tener sobre nosotros, pero también identificar si somos nosotros mismos esa persona. Por eso los dejamos con esta interesante conversación. Gracias por estar con nosotros. It's a pleasure to have you here. It's my pleasure. Thank you. Muchas gracias. We are very interested on understanding better the idea of narcissism, and you talk about Vamos a hablar de la era del narcisismo. Es ¿Es algo muy común en estos momentos de la humanidad? Es una pregunta interesante. Es más común. Muchos investigadores dirían que no es así. El narcisismo como estilo de personalidad y los comportamientos que conlleva han existido durante mucho tiempo. Creo que la gente podría mirar y decir, sí, es probablemente heredado de mis abuelos o probablemente de sus padres. Creo que la diferencia es que ahora no solo lo notamos más, también sabemos los efectos negativos que tienen, pero también los seguimos aplaudiendo. Y hay plataformas como las redes sociales que amplían la voz de las personas narcisistas. Básicamente, la gente que busca mucha atención sin importar su comportamiento es erróneo. Y ven que reciben atención. Por lo tanto, en muchas maneras, le llamo a esto la era del narcisismo, porque ahora más que nunca parece ser un camino al éxito. Wow, sí, demasiado aplaudido. Y el gran problema es que los efectos de este tipo de personas en la sociedad, en las familias y en las relaciones son enormes. ¿Puedes describirnos algunos síntomas para identificar tal vez si tenemos a alguien así cerca? Sí, hay un gran efecto y quiero ser muy clara, porque no quiero que nadie esté escuchando esto y piense que el narcisismo es solo alguien que es egoísta, o alguien que es arrogante, o alguien que le gusta ser el centro de atención, o alguien que presume. Es mucho más que eso. Estas personas tienen una personalidad donde hay muy poca empatía, hay un egoísmo patológico y hay una necesidad constante no solo de que todos deberían validarlos, sino que también hay mucha manipulación y suelen tomar ventaja de otras personas. Y sobre todo no tienen cuidado ni consideración por otras personas. Entonces, cuando se pone todo eso junto, se pueden imaginar que en una relación esto es muy difícil. En una relación íntima como un matrimonio es muy difícil porque básicamente hablamos de una persona que está siempre teniendo que vivir en servicio a la otra persona. Pero ninguna de sus necesidades se toman en cuenta. Y si intentan que sus necesidades sean cubiertas por la persona narcisista, son atacadas o la persona narcisista se aleja. Y encima de eso, las relaciones narcisistas son caracterizadas por la traición, como la infidelidad. Entonces las personas son constantemente heridas y pierden confianza. Y en las familias es un problema aún más grande. Porque, por ejemplo, si alguien tiene un padre narcisista, ese niño aprende muy temprano que realmente solo va a ser amado por ese padre si hace exactamente lo que ese padre quiere. Y la primera vez que el niño haga algo diferente, entonces el padre lo alejará. Le dirá al niño que está siendo egoísta, le dirá al niño que está siendo mal agradecido. Y lo que esto hace a las personas es que se sientan confundidas, sin ayuda, culpándose de sí mismas y dudando de sí mismas, sintiéndose muy ansiosas, muy enojadas, sintiéndose muy frustradas y pensando en eso todo el tiempo, preguntándose si pueden arreglarlo. Y así las personas que están en estas relaciones se perderán en intentar hacerlo mejor, cuando realmente no hay nada que puedan hacer. Pueden gastar su vida entera tratando de arreglar estas relaciones, cuando no hay mucho que pueda hacerse.
Sí, creo que tal vez cada mujer que he conocido ha tenido una historia como esta. Y es muy triste porque las mujeres estamos muy expuestas a estos encuentros, pues también hay un asunto como cultural. Así que me gustaría saber si hay alguna esperanza, porque cuando identificamos que, por ejemplo, estamos en pareja con una persona narcisista, obviamente quieres encontrar una salida, una forma de resolverlo. Nadie quiere, tal vez, romper su matrimonio o una relación de toda la vida. De hecho, somos más propensas a no hacerlo. Entonces, cuando realmente reconoces que estás en pareja con una persona narcisista, ¿realmente tienes que irte o hay alguna salida? El desafío de tu punto, tu pregunta, es que no todo el mundo puede salir. Ahora dejamos fuera las situaciones en las que hay un verdadero peligro, como el peligro físico. Obviamente es una conversación diferente a la de alguien que tiene que salir para su seguridad física inmediata. Obviamente, estas no son relaciones psicológicamente seguras, porque tienes que abandonarte a ti mismo para que la relación funcione. Cuando pienso en la esperanza de estas relaciones, la esperanza no se trata de cambiar a la persona narcisista o de arreglar la relación. La esperanza se trata de que la persona que está en la relación logre ver claramente y sin culparse, para que puedan diseñar una solución y quizás para que puedan ver la relación más claramente y sus expectativas sean diferentes. Y la cosa más difícil es que estas relaciones no cambian mucho. ¿Eso tiene sentido? Básicamente, es el sentido de que los pequeños cambios que puedes hacer no son lo que la gente quiere. Quieren a alguien que sea amable y cálido y que deje de mentirle. Probablemente eso no va a suceder. Pero si una persona puede entender que este comportamiento es sobre, por ejemplo, la personalidad de su pareja y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, entonces lo que pasa es que cuando una persona deja de culparse a sí misma, empiezan a sentirse un poco más en paz y sanos y pueden cultivar otras fuentes de apoyo, amistades, tal vez a través de la terapia, tal vez con familiares, pero dejan de ir a su relación como un lugar para ser visto. Y sé que suena triste y es triste, ¿verdad? Pero creo que muchas personas piensan, oh Dios mío, si me casé con alguien con esta personalidad, tengo que irme. No tienes que irte, pero si te quedas, tienes que quedarte y entender las limitaciones de esa relación, para que no pases el resto de tu vida exhausta e intentando cambiar algo que probablemente no va a cambiar mucho. Bueno, nosotros acostumbramos a hablar de salud mental, desórdenes y todo lo demás como un espectro. ¿Existe un espectro en el mundo narcisista o también es una situación de ceros y unos? Quiero decir, ¿eres o no eres narcisista? Y por otro lado, ¿podrías curarte del narcisismo? Absolutamente es un espectro y creo que este es un punto tan importante. Es muy problemático si observamos el narcisismo como eres o no eres narcisista. Así no es como funciona la personalidad. Estamos continuamente frente a un espectro. En el entendimiento más leve del narcisismo, realmente estamos hablando de personas que son muy inmaduras emocionalmente, que son muy egoístas, como un niño, que manejan sus emociones como un niño que hace rabietas, que se creen que tienen el derecho a todo. Hay un egoísmo. De nuevo, tienen una personalidad infantil e inmadura. Ahora no digo que sea fácil en una relación. Es difícil, pero es muy diferente de lo que vemos en el caso más severo del espectro narcisista, que es mucho más manipulador, mucho más lo que llamamos explotador, o la voluntad de realmente tomar ventaja de las vulnerabilidades de otras personas. Hay mucha más traición, hay más aislamiento, francamente hay más peligro. Ahora, obviamente de lo suave al severo, eso es bastante diferente. Y las personas en esas relaciones están teniendo experiencias muy diferentes. Una persona en una relación con alguien levemente narcisista, no estoy segura de que nunca sea una relación profundamente satisfactoria.
Pero la persona en la relación puede acabar entendiendo las limitaciones, de nuevo, entendiendo eso, y también cuidándose por sí mismos, y no esperando a la persona narcisista. Podrían estar en esa relación y hacer algo de ello. No hay algo genial, pero es algo. En el final más trágico no hay mucho que se pueda hacer, y realmente intentamos manejar el riesgo. Pero entonces, a tu pregunta, ¿qué puede hacer la persona narcisista? Escucha, si una persona narcisista está mirando esto y diciendo, no quiero ser esta persona, no me gusta aprovecharme de alguien, pero primero no sé qué tan narcisistas son, pero digamos que sí. Si alguien mira esto muy moderadamente narcisista, dice, eso suena a mí. Realmente he hecho un desastre en la vida de otras personas. Ve a terapia. Quiero decir, para muchas personas narcisistas hay cosas difíciles que suceden en su infancia y muchas veces necesitan ser exploradas y desarrolladas en la terapia. Pero más que nada es crear ese espacio mental en su mente, donde se vuelvan conscientes de la experiencia de otra persona y reconozcan que eso es tan importante como su experiencia. Y tienen que valorar eso en una relación, si eso tiene sentido. Entonces creo que es realmente una persona narcisista despertando a la idea de que los otros seres humanos en su vida no existen para estar a su servicio, sino que son personas separadas. Y eso no es fácil de hacer, porque en el mundo de un narcisista realmente existen para eso. Porque la persona narcisista a menudo se siente muy insegura, muy llena de vergüenza y también se siente como si el mundo fuera a buscarlos. Así que siempre están amenazados y reaccionan de vuelta. Toma mucho tiempo cambiar eso y nunca he visto a alguien hacerlo por sí mismo. Realmente requiere terapia. Hay un momento que tú estás planteando y no sé si es posible que cada persona narcisista lo haga y es darse cuenta. En el fondo, en lo que tú estás diciendo, reconocerse y decir, yo soy esa persona. ¿Está todo el mundo narcisista listo para reconocerse? Tienes que tener esto en mente. El narcisismo, por definición, es un problema con autorreflexión. Entonces la habilidad de decir eso, no fui muy agradable con esa persona, o probablemente no debería haber dicho eso. Eso requiere que seamos introspectivos y reflexionemos sobre algo en nosotros mismos que no es muy agradable. En esencia, estamos dispuestos a decir, no solo no soy perfecto, soy falso. Bueno, para una persona narcisista, pensar en sí misma como algo menos que perfecto realmente los hace trabajar, y no quieren eso. Así que a menudo doblan la culpa que ponen sobre otras personas. La tendencia de las personas narcisistas es culpar a otras personas por sus problemas. Así que incluso si la persona narcisista ocasionó el problema, tal vez diciendo algo o haciendo algo que hirió a alguien, simplemente se volverán y dirán, eres tan sensible, eres muy emocional. Y la razón por la que lo dije es porque eres tan difícil. Así que culparán a la otra persona. Esa falta de habilidad para reflexionar es lo que mantiene la habilidad de la mayoría de las personas narcisistas para cambiar, o para cambiar sosteniblemente durante mucho tiempo. He escuchado que Chile, por ejemplo, es un lugar que produce más personas narcisistas. ¿Es eso posible? Estoy curiosa porque no sé tanto como debería sobre la cultura chilena. Pero conoces otros países del mundo. ¿Sabes de países con más personas así? Es una pregunta divertida, ¿no? Porque hubo una investigación que, para nada sorprendente, señaló constantemente a los Estados Unidos como la cultura más narcisista del mundo. Bien, puedo entender de dónde viene eso. Y también creo que los Estados Unidos tienen una voz muy fuerte en el escenario mundial. Pero a pesar de eso, tienes una pregunta muy fascinante. Porque lo que sabemos es que las culturas más patriarcales, las culturas más jerárquicas, significa que hay una gran diferencia entre las personas que tienen cosas y las que no. Culturas que no tratan bien a las personas vulnerables. Y eso puede incluir todo, desde las personas que no tienen recursos hasta las mujeres, o hasta cualquier grupo marginalizado. Y culturas que están muy enfocadas en el honor sobre todo, significando que la familia en realidad protege al abusador, ¿me entiendes? Esos tipos de cosas, esas cualidades pueden significar que el narcisismo está casi empoderado o envalentonado o habilitado por la cultura. Se vuelve casi más permisivo en esa cultura y eso puede forjar que las personas narcisistas sigan teniendo mucho poder,
y las personas no puedan ser adecuadamente protegidas de las personas narcisistas y ni siquiera se tiene la conversación. Entonces, si esas cualidades existen en una cultura, es más probable que las personas narcisistas se salgan con la suya de muchas formas. Suena razonable. Estoy preocupada porque, por supuesto, si tengo una pareja que realmente es narcisista, son malas noticias. Pero si ese compañero y yo tenemos una familia juntos, necesitamos proteger a los niños. Entonces, ¿puede una madre o un padre proteger a sus hijos de la persona que les está dañando? They can, but it's difficult. And so I want to focus. Okay, they can part is. La parte en que sí pueden es una de las más grandes luchas en cualquier relación narcisista o incluso en las familias es que todo se va. Toda la energía, todo el tiempo se va a manejar a la persona narcisista. Y lo que eso significa que otras personas en ese sistema a menudo no están adecuadamente bien cuidados. La mejor cosa que una madre que está criando a sus hijos junto a un padre narcisista puede hacer es mantenerse enfocado en sus hijos, hacer de sus hijos su enfoque central y traer cosas como empatía y atención y conciencia y seguridad de ese niño. ¿Es fácil de hacer? No, no es fácil de hacer. Porque ahora tienes a otro padre que está constantemente haciendo problemas y haciendo ruido y quizás incluso diciéndote que eres un mal padre para tus hijos, ¿verdad? Pero los niños necesitan un espacio seguro, consistente, estable y conectado. Y ese es el padre más estable, ¿verdad? Lo que algunos investigadores llaman al padre protector, ¿verdad? Y es difícil, porque muchas veces lo que sucederá es que ese padre más estable estará tratando de hacer el padre narcisista algo que no puede ser. Y entonces toda la energía va a ir a eso, versus al menos dar a esos niños un buen lugar seguro para llegar. La lucha es cuando ese padre más estable sigue tratando de convertir al padre narcisista en un padre más estable. No creo que pueda lograrse, porque si ese padre narcisista no está motivado para ser mejor y piensan que son un buen padre y siguen culpando al otro padre por problemas, nada va a suceder. Y ahora toda la energía que se usa para convertir al padre narcisista en un padre mejor es energía que a sus hijos no reciben. Buen punto. ¿Es más probable tener un hijo narcisista si eres un padre narcisista? Tienes que recordar esto, el narcisismo no es tan prevalente. Cuando más hablamos de él, cuando más nos preocupamos por él, aún ese es menos del 10% de la población. Eso es interesante porque si la cultura es recompensada, podemos producir más. Sí y no. Es tan fascinante que digas eso. Voy a asumir que no eres narcisista. Me lo pregunto. No te conozco bien, pero dime si podrías convertirte en narcisista. Y la respuesta es probablemente no. Estaría demasiado asustada de dañar los sentimientos de otras personas. Me importa mostrarme de la manera correcta. No creo que merezca un trato especial. No puedes convertirte en narcisista. Primero, no sé por qué creemos que los narcisistas pueden convertirse en algo más. Nosotros no podemos convertirnos en ellos. Entonces, ¿por qué deberían ser algo más cercano a un estilo de personalidad más agradable? Eso es algo que tenemos que tener en mente. Y luego tenemos este problema más grande de ¿podrían hacer a los niños narcisistas? Esto es lo interesante. La mayoría de los niños que son criados por un padre narcisista no se convierten en narcisistas. La mayoría de ellos se sienten muy ansiosos, dudan de sí mismos, a menudo detienen sus aspiraciones, se sienten como impostores. Están constantemente al borde. No es nada bueno, no me malinterpreten. No es fácil tener un padre narcisista. Y tiene un alto costo en la niñez de un niño hasta la adolescencia. A pesar de eso, la mayoría no se convierte en narcisista. De hecho, uno de los problemas que vemos es que si un niño tiene un padre narcisista, a medida que pasan a la adolescencia, se hacen demasiado complacientes como adultos. Es como si fueran demasiado empáticos porque lo único que tuvieron que hacer para sentirse conectados y atados a ese padre narcisista fue renunciar a sí mismos.
Ese renunciar a sí mismos puede suceder a lo largo de sus relaciones adultas. Wow, suena triste. Sí, es triste. Sí, es triste y también me gustaría saber si puedes reconocer todos los tipos de narcisismo. Porque el tipo que describes es fácil de identificar. Pero cuando leemos tu tipología, encontramos uno que se encuentra escondido entre nosotros. ¿Puedes hablar de esas personas que son realmente peligrosas porque no son identificables? Generalmente cuando pensamos en el narcisismo, pensamos en la gran forma del narcisismo. La persona realmente narcisista es atractiva, carismática, llama la atención, son irresistibles, son seguras de sí misma, bien vestida, guapísima, etc. Pero eso no significa que todos sean personas narcisistas. Y creo que si solo nos centramos en eso, entonces las personas, si se encuentran con otros tipos de narcisistas, no los identificarán. Y un tipo de narcisismo se llama el narcisismo vulnerable. Y el narcisismo vulnerable es más un victimizado, enojado, triste, socialmente ansioso. No tan exitoso, no atractivo, no carismático. Pero aún así no tienen empatía, aún así se sienten encabezados, aún así necesitan mucha atención, aún así no toman responsabilidad. Así que hacen todas las cosas que cualquier persona narcisista podría hacer, pero sin este gran atractivo de persona que busca la atención. Y estas personas narcisistas vulnerables a menudo no son muy exitosas, no parecen exitosas ante la sociedad. Así que las personas en estas relaciones casi tienen una doble confusión. Porque no solo tienen toda la confusión y la culpabilidad y la ansiedad y todas las cosas que tendrías en una relación narcisista, sino que también sienten un sentimiento de pena y culpabilidad por no agradarle a esta persona, porque pueden ver que no les está yendo bien tampoco. Y muchas personas dirán que les cuesta más dejar este tipo de relación narcisista. Porque las personas odio decirlo, pero casi se siente patética. Y así las personas se sienten culpables, como no puedo dejar a esta persona, están luchando tanto, ni siquiera sé cómo van a atar sus zapatos si dejo esta relación, o preparar un almuerzo, o tener amigos. Porque casi te conviertes en todo eso para esa persona, y aún así te tratan muy mal. Y creo que las personas en relaciones narcisistas vulnerables a menudo se sienten como, ni siquiera sé con qué me estoy tratando, porque esta persona también se siente bastante triste, no ha tenido éxito, no recibe mucha atención. Así que las personas se confunden, pero siguen pasando por las mismas cosas que se esperan de una relación con un narcisista. Podría estar aquí para siempre, pero tengo que hacer la última pregunta y es, ¿cómo puedo identificar que uno de mis hijos o hijas es narcisista? Y abordarlo en el momento correcto, porque como mencionaste, sus actitudes usualmente son infantiles. Pero si son niños, ¿cómo lo distingues? No llamarías a un niño narcisista. Lo que tenemos que recordar sobre la personalidad es que la personalidad sigue desarrollándose. Realmente hasta que una persona tenga 25 años, ¿cierto? Pensamos que una persona es una adulta a los 18 años, pues eso no es cierto. El cerebro y la personalidad siguen desarrollándose bastante hasta que una persona está a los mediados de sus 20, ¿cierto? Así que todos los niños son egoístas, deben ser egoístas. Ser un niño es mucho trabajo, estar desarrollando una identidad, estar aprendiendo idiomas, estar aprendiendo cómo estar con otras personas. Creo que los niños trabajan más duro que cualquier adulto con un trabajo, porque están aprendiendo cómo ser personas. Ese tipo de egoísmo no creo que sea cierto llamarlo así. Creo que es estar haciendo el trabajo importante para convertirse en ser humano. Significa que deberíamos cuidar mejor a los niños, deberíamos proteger a los niños. Ahora, un padre puede decir que tiene un niño que es muy egoísta, o intenta tomar todos los juegos, o no es tan amable con sus hermanos.
Aquí es donde nosotros como adultos, no solo los padres, sino toda la comunidad de adultos, los demás miembros de la familia, los maestros, cualquiera puede ser un modelo. Les mostramos comportamiento empático, les enseñamos a esperar su turno. Les enseñamos el valor de otros seres humanos y cómo jugar cooperativamente. Así que no creo que esto sea sobre llamar a un niño narcisista, porque no creo que esa palabra corresponda. La personalidad del niño está en un cambio continuo. Nosotros solo les estamos enseñando cómo sentirse a salvo en el mundo. Cuanto más seguros se sientan los niños, mejor se sienten en ser ellos mismos. Muchas gracias. Estaba un poco preocupada porque efectivamente era difícil identificar si eso podría funcionar. Bueno, has escrito muchos libros, pero estás estrenando un último. ¿Qué podemos encontrar ahí? En este libro más reciente, ¿No eres tú? Este libro trata de curar las relaciones. Hay tantos libros sobre el narcisismo y he escrito alguno de ellos. Pero este libro te da una breve introducción, pero realmente te enseña cómo curarte. Y no importa si te quedas en la relación o te vas. Escucha, la mayoría de la gente no va a divorciarse de su madre, ¿cierto? A veces van a tener que encontrar un modo de gestionar la relación. En muchos casos, especialmente culturalmente. Pero si puedes aprender cómo esto te está afectando, reconocer que no eres tú, como el nombre del libro, y que luego encuentres formas de crear espacios en tu vida donde puedes ser tu propio ser. Pero también aprender a ser más discernible en relaciones narcisistas. Y sobre todo reconozcas que probablemente no van a cambiar mucho. Así que si vas a continuar en esa relación, tienes que continuar sabiendo las limitaciones y realmente encontrar un camino a la curación. Porque creo que todos, yo he visto a la gente curarse de estas relaciones, pero esto al final es un libro sobre curarse empáticamente y curarse con compasión de las relaciones narcisistas. Muchas gracias por esta conversación. Creo que te amo, Ramani. Oh, te abrazo. No sé qué hacer con este sentimiento, pero podemos aprender mucho de ti. Oh, te abrazo. Oh, te abrazo. Te abrazo desde lejos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero verte de nuevo aquí en Sanamente. Me encantaría. Wow, interesante, porque si bien efectivamente es un 10% de la población, según dicen distintos estudios, la cantidad de gente que efectivamente es narcisista, el impacto que tienen es muy grande en sus entornos de trabajo, en sus entornos amorosos, en sus familias. Así que para todos ustedes que conocen a uno, o que tal vez son uno, igual hay una posibilidad de encontrarse uno mismo y de ayudar a otros, porque probablemente lo más grave que podemos hacer en la vida es dañar la vida de otros, ¿no? Bueno, muy profundos nos pusimos, así que vamos a una pausa y volvemos con más. Una enfermedad grave de salud mental es la esquizofrenia y la psicosis. Pero no solo es grave por los efectos que tiene en la persona, sino y sobre todo por el nivel de estigma que tiene a nivel social. Vivir con esquizofrenia es un asunto muy difícil, entre otras cosas, por cómo eres percibido por el entorno. Sin embargo, existen caminos para vivir bien con esquizofrenia y uno de ellos, por supuesto, está de la mano de la comunidad. Matías Galán, de Corfapes, nos cuenta una experiencia específica donde no solo se articula una comunidad, sino también el arte. Para hablar de esto hoy nos acompaña Matías Galán, psicólogo y director ejecutivo de Corfapes, que es una corporación de familiares y amigos de personas con esquizofrenia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paloma, por la invitación. Un gusto poder estar en este programa. Vamos a partir súper desde el A, que es, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico. Ahora, la verdad, ahora se habla de un espectro. Las nuevas categorías diagnósticas también han apuntado hacia ese lugar, ¿no? Como hacia ampliar los términos, y se habla del trastorno de la esquizofrenia y otras psicosis, y se caracteriza por la presencia de algunos síntomas
positivos, que se llaman síntomas que son evidentes y los más conocidos, como las alucinaciones o los delirios o comportamientos desorganizados o pensamientos desorganizados, pero puede ser toda esa, alguna de esas u otros que son síntomas negativos, como la bulia, la apatía. Por lo tanto, es una gran bolsa de gato, es un grupo de diagnósticos de difícil diagnóstico a momentos y que, bueno, eso también perjudica a veces los tratamientos. Y me imagino que también debe ser un trastorno que tiene diagnósticos habitualmente tardíos, porque no debe ser sencillo llegar ahí, en parte por el desconocimiento, en parte por la negación, en parte porque, según lo que describe, si uno tiene algunos, tal vez puede caber en cualquier otro diagnóstico o simplemente en un tipo de personalidad. Sí, pues de hecho ese es un debate dentro de la clínica, porque hay quienes evitan dar el diagnóstico por lo estigmatizante, por a veces lo difícil que es para las familias recibirlo, para los usuarios entender que tienen ese diagnóstico, pero a veces el no hacerlo también retrasa un tratamiento certero. Entonces hay distintas líneas ahora de trabajo que a mí personalmente y a nosotros en Corfapes nos ha sentido en la medida que esté la sintomatología suficiente que se pueda hacer un diagnóstico a tiempo y que se asuma y que la sociedad también acepte, entienda y no juzgue la esquizofrenia para que se pueda tratar mejor. Oye, ¿cuándo es correcto dar un diagnóstico? Porque en muchos de los trastornos que por supuesto hemos tratado de conocer mejor aquí en Sanamente, por ejemplo, a los niños no se les diagnostica, no sé, de bipolares antes de los 12 años y más, digamos, porque da mucho miedo justamente lo que tú dices. ¿Cuándo es como correcto o es una edad adecuada para llegar a un diagnóstico de esquizofrenia? Y por otro lado, ¿cuándo son los primeros síntomas? O sea, los primeros síntomas como tales suelen presentarse en edades de adolescencia o adultez joven. O sea, no en la infancia. En la infancia igual hay antecedentes de sintomatología que se asocia. Por ejemplo. Niños que tienen un retraimiento particular, a veces como una imaginación excesiva. Es muy chistoso porque el otro día estaba también revisando unas clases y decían como cómo puedo diferenciar si es un amigo imaginario o una alucinación, ¿no? Pero... Qué difícil, porque lo más adecuado cuando uno es niño es imaginar, ¿no? Sí. O sea, es como que impresionante que eso sea una herramienta eventual de identificar señales. Sí, quizá ese es un ejemplo un poco exagerado, pero cuando los niños empiezan a tener otro tipo de conductas quizá un poco más bizarras o pensamientos que pueden ser desorganizados, es importante hacer evaluación y empezar a mirar y a observar y acompañar. No pensando en la esquizofrenia propiamente tal, sino que es lo que pueda necesitar la persona. Hay una comorbilidad con muchas otras patologías que incluso pueden ser orgánicas. Me encantaría avanzar hacia algo que tampoco sabemos bien, que es si la esquizofrenia es un tipo de psicosis, ¿es lo mismo o es una cosa distinta? Es parte de... Es como un subconjunto. Es un subconjunto, claro, porque la psicosis viene desde otras conceptualizaciones quizás más antiguas, incluso en manuales diagnósticos antiguos se hablaba de psicosis, pero desde el psicoanálisis particularmente se pensó la psicosis como una estructura psíquica. Y la esquizofrenia es una modalidad, una forma de ello, pero... en el último manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, se habla del espectro de la esquizofrenia y otras psicosis, siendo esta quizás la más característica, la más típica, pero distinta igual en algunos puntos a otras que quedan en este grupo. Antes en Sanamente estuvimos promoviendo un libro y un podcast que hace una persona con esquizofrenia en Argentina para mostrar y dar cuenta que la vida de una persona con esquizofrenia puede ser súper funcional. Y me encantaría que habláramos de eso, porque probablemente el mayor miedo que le tenemos a un trastorno como este es que de pronto quedemos nosotros o la persona a la que queremos y estamos acompañando fuera del mundo, ¿no? Sí, de todas maneras ese es un miedo porque es como un diagnóstico que implicara una cosa crónica, terminal y de lo cual no hubiera solución. Si bien quizás mucha gente que recibe este diagnóstico después no se lo quitan, sí las personas pueden tener un desarrollo donde pueden hacer una vida plena y ser felices. Y eso creo que la gente a veces no lo ve ni lo piensa y es como una profecía autocumplida, ¿no?
¿Qué capacidad tengo de recuperarme si es que no creo que esto tiene solución? Y hay otro elemento interesante, porque también hemos contado acá el caso de personas, por ejemplo, que han escrito libros que son hijos de una persona con esquizofrenia. Hijos e hijas, creo que hemos contado ambos casos. Y la vida de las personas que rodean a alguien con esquizofrenia también puede ser muy dura. Entonces, quisiera avanzar sobre, tal vez hay personas que nos están escuchando hoy día que tienen una sospecha o un prediagnóstico, una intuición de cuáles son las buenas razones para hacerse cargo de esto, llegar a un diagnóstico claro para uno mismo y para el resto. O sea, las buenas razones son que mejor prevenir que lamentar, mejor consultar, saber, informarse, que esperar que las cosas se vuelvan más complejas, porque en general en las crisis de psicosis, especialmente las crisis graves, que son las primeras, suelen ser graves, suelen ser muy complicadas, pueden estar cargadas a veces de alteración y violencia, pueden estar también cargadas de la espera de haber estado en un periodo de mucho aislamiento, las paranoias, por ejemplo, la gente se siente perseguida, se siente angustiada y toma decisiones en relación a esos miedos. Son personas que están en sufrimiento y que en algún momento tuvieron unos pequeños indicios que quizás hubieran sido pesquisados a tiempo, podrían haber tenido un tratamiento previo y evitar que se genere esta crisis, que la crisis es un momento donde sí se diluye la relación con la realidad y sí las personas se sienten muy perdidas y son estados de alto riesgo. ¿Cuáles son señales que una persona debería atender para ir a buscar un diagnóstico eventual de esquizofrenia? O sea, la presencia, yo diría que de estados de angustia fuertes, en primer lugar, yo creo que eso es más allá de la esquizofrenia, ¿no? Transversal. Como transversal a cualquier sufrimiento psíquico, es algo que hay que consultar. Por supuesto, la presencia a veces de percepciones que parecen alteradas, el escuchar voces o el tener visiones o sensaciones corporales que son extrañas y que se sienten raras para las personas. También los pensamientos que pueden ser bizarros. Con esto nosotros buscamos también en Corfape no patologizarlo todo, pero sí hay que poner atención. Porque es distinto ser creativo, ser divergente, a tener pensamientos, por ejemplo, donde creemos que nos pueden hacer daño, o donde nos sentimos profundamente atrapados o perdidos, o que no nos podemos relacionar bien con el entorno. Y creo que esas pistas son importantes para consultar. Y ahí, bueno, los equipos de trabajo en salud mental van a tener la misión de ir entendiendo de qué se trata, pero no hay que dejar de hacerlo. Ustedes que se encuentran con comunidades de personas que tienen esquizofrenia, ¿cómo cuentan esas personas que cambia su vida desde que tienen el diagnóstico y que se hacen cargo? Bueno, la verdad nosotros trabajamos en un centro que es una comunidad. Si bien hacemos atenciones de salud mental, como un centro de atención en salud mental, nos definimos más bien como una comunidad, es decir, como algo que podría ser incluso una familia para algunos usuarios. Ese es un lugar donde ellas se sienten bien porque se sienten acompañados y entendidos y que encontraron un lugar después, muchos de ellos, de una trayectoria bastante triste y lamentable. No es el caso de todas las personas con psicosis o con esquizofrenia. Muchas de ellas ahora pueden acceder a un tratamiento precoz antes de que se debute en el diagnóstico, que se establezca el diagnóstico, se desarrollen todos los síntomas, pero sí hay un grupo de personas que no han tenido esa suerte y que entonces luego se sienten mejor al encontrar comunidades porque han sufrido, por ejemplo, intervenciones que no han sido adecuadas a su tiempo, han vivido hospitalizaciones psiquiátricas que no se han sentido como terapéuticas, sino que más bien como hitos que marcan un antes y un después en su vida. Más bien violentas. Sí, la verdad es que sí. No digo que todas las hospitalizaciones lo sean, de hecho son muy necesarias. No, y hay pero gran además en necesidad. medio de una crisis la probabilidad de que eso ocurra es alta, además. Me refiero como por el nivel de dinámica que se pueden llegar a producir, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en la crisis es algo bastante violento. Lo es siempre para el ser que lo vive y también para la familia. Eso no implica que las personas en crisis per se vayan a hacer violencia, ejercer violencia contra otros, pero sí viven una fractura en su vida. Y eso toma un tiempo de recuperación y eso debe ser tratado con mucho cuidado. Y eso no ocurre siempre.
Oye, y ustedes además tienen como formas de abordar la esquizofrenia que son bien originales. Han hecho incluso obras de teatro. Cuéntanos un poco por qué este vínculo con el arte y particularmente con el teatro. Bueno, ha sido algo que ha ido surgiendo con el tiempo. Corfapes tiene 30 años y surgió como un centro que recibió a personas con esquizofrenia porque no tenía mucho lugar donde estar. Con el tiempo se fue profesionalizando, es decir, que ingresaron profesionales del área de la salud mental y se fue dando naturalmente en esta comunidad que se empezaron a aproximar artistas de distintos tipos y vinieron a ofrecer talleres de distintas disciplinas artísticas. Y en eso empieza a emerger un arte particular hecho por personas con esquizofrenia, que tiene un valor que nosotros reconocemos como un valor que puede aportar a la escena artística. El arte es terapéutico, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? A todos nos viene bien ejercer algo relacionado con la arte, bailar, escribir, dibujar. Eso va a ayudar. Pero cuando vemos que estos productos tienen algo que decir y que además pueden hablar y también sensibilizar en torno a la esquizofrenia, entonces es que el arte puede ser un medio para la inclusión social. Y eso empezamos nosotros a desarrollarlo a través de fondos concursables de distintas organizaciones públicas o privadas para montar exposiciones, para también hacer libros. Corfapes tiene 3 libros lanzados, estamos en preparación de un 4.º libro, para hacer presentaciones musicales, porque llegan usuarios, personas con esquizofrenia que se vuelven usuarios, pero que tienen una sensibilidad artística y entonces nosotros decimos, bueno, hagamos algo. Y en ello llegó hace 13 años Andrei Lavaca, que él es actor y también es una persona con esquizofrenia, y dijo, yo quiero hacer un taller de teatro. Y empezó a conformar una compañía de teatro dentro del centro, donde nosotros ofrecimos el espacio para que ellos ensayaran. Sin embargo, respetamos el proceso creativo. Entonces, lo interesante que tiene es que no es un taller de teatro hecho por profesionales para que los usuarios se rehabiliten. No, es desde adentro para adentro. Ellos hacen teatro en la corporación con los límites de un espacio terapéutico, por cierto. Nosotros estamos a aguja de que el taller sea terapéutico igual, que que el ejercicio artístico no lleve a nadie a descompensarse. Y los últimos años hemos buscado que esto se vea y que participe y que tenga algo que decir, al menos en la escena local. Y el 2023 presentaron en el Teatro La Memoria, en un congreso de innovación social en la USACH, en un festival de teatro en casa del barrio Yungay, que es el barrio donde tenemos nuestra casa. Y ahora, en marzo de este año, presentamos en el Centro Cultural de España, donde ahora también estamos postulando una residencia teatral ahí. Oye, ¿y qué pasa cuando esas personas hacen una obra muy, me imagino, impregnada de su propia experiencia y esa obra tiene alcance, tiene llegada, se difunde en distintos espacios? Lo planteo porque probablemente uno de los grandes asuntos comunes a los distintos trastornos de salud mental es la falta de autoestima, el dolor de no ser suficientemente apto para pertenecer, ¿no? Entonces, cuéntame un poco también esa ruta. Es tremendo lo que pasa, nosotros lo hemos visto en el camino y eso es algo muy rico de Corfapes. Siento que ha sido a través de la experiencia que hemos ido descubriendo entre todos, y ahí los usuarios como expertos por experiencia nos han ido también enseñando qué pasa con esto, ¿no? Y el teatro produce una cosa identificatoria tremenda. Muchos de ellos y ellas se definen ahora como actores y actrices y tienen un escenario donde la gente los reconoce como tal, y no es un ejercicio capacitista. La gente va y se conmueve porque hay una cosa artística y en eso ellos transmiten un mensaje y eso cambia su autopercepción. Eso cambia también el compromiso que tienen la participación en el centro con la compañía de teatro, pero también en sus tratamientos. Y eso es importante. Totalmente. Oye, te quiero preguntar, en el fondo, la invitación para ser parte de esta comunidad es para personas de todas las edades, padres y madres. Cuéntanos un poco cuál es la población de la comunidad más habitual para que eventualmente quien esté escuchando y se siente interesado los pueda contactar. Nosotros recibimos a personas que tengan un diagnóstico de esquizofrenia u otra psicosis y que estén motivados o motivadas por ir avanzando en su vida, que tengan objetivos particulares en relación a sí mismos, y en eso son todas bienvenidos. Pero sí tenemos algunos
criterios de exclusión o personas con las cuales no podemos trabajar por un tema técnico. Este es un grupo que está conformado por psicólogas, trabajadores sociales y artistas. No tenemos un equipo médico firme, entonces no trabajamos con personas con problemas de sustancias, de consumo problemático de sustancias, ni que estén muy agudos en su sintomatología. En general, las personas que asisten a Corfapes ya han tenido sus diagnósticos, ya se han estabilizado en sus síntomas y están en un proceso de integración social. Nosotros nos gusta más pensar la inclusión social y la recuperación. Claro, y no trabajan con personas con sintomatología muy alta porque esa persona necesita primero una intervención. Sí, pues necesita poder ajustarse, y la verdad es porque nosotros, como te digo, somos una comunidad. Si conocieran Corfapes, Corfapes es una casa. Entonces tenemos que funcionar como una casa y todos nos tenemos que comportar para que las cosas anden más o menos bien. Y en eso es la comunidad completa la que trabaja, no solo los profesionales. Los mismos usuarios, los que llevan más tiempo, también tienen un rol de acompañamiento. Entonces, si hay alguien que todavía no está suficientemente estable, en algún punto tampoco lo podemos ayudar. Te quiero agradecer por esta conversación y también que cuenten con el apoyo de Sanamente para difundir. Ya, pues muchas gracias. Igual invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, a estar atentos. Siempre estamos haciendo actividades de vinculación, abrimos la casa, trabajamos con centros culturales, así que muy invitados e invitadas todas a poder estar. Muchas gracias. Estos son algunos de los temas que siempre cuesta tanto hablar, ¿no? Más cuando es la historia de uno mismo. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un tiempo atrás hablábamos con Amanda Barton sobre su experiencia como hija de una mujer con esquizofrenia. Y a veces es la misma comunidad la que te puede rescatar, ayudar, orientar, a encontrarte con ese lugar que efectivamente te permite estar mejor. Por eso, si ustedes son esa persona o si ustedes conocen a esa persona, estos caminos son muy importantes porque finalmente para todos los dolores humanos es la comunidad la medicina. Vamos a una pausa y volvemos con más. Alrededor de 500.000 de personas en Chile tiene bipolaridad. ¿Se han preguntado ustedes cuán difícil debe ser esa experiencia, pero también cuán difícil debe ser para quienes rodean a esa persona? La especialista en la materia Alemka Tomisic, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, nos ayuda a imaginar cómo podríamos nosotros ser ese otro significativo que hace la vida mejor de esa persona que tiene bipolaridad. Para acompañar a personas cercanas o no tan cercanas incluso que tienen un diagnóstico de bipolaridad, la primera manera antes de hacer cualquier cosa es comunicar, tener una actitud que transmita al otro que yo soy una persona segura para él o para ella. Es decir, que no voy a juzgar, no voy a estigmatizar, de modo que el otro pueda primero tener la confianza para decir: yo soy una persona que dentro de todas mis características, además tengo un diagnóstico de trastorno bipolar y para esa característica adicional mía necesito de ti ciertas cosas. La segunda manera de acompañar tiene que ver con escuchar y con prestarse para dar ese apoyo según lo requiera la persona que lo está necesitando. Antes de dar consejo, por ejemplo, es primero escuchar qué puedo hacer yo por ti, en qué te puedo ayudar. A veces la gente, porque piensa que va a ayudar de buena manera, empieza a dar consejos. No has pensado hacer esto, no has pensado hacer lo otro. Cuando las personas con trastorno bipolar han tenido un largo trayecto hacia el diagnóstico, con hartos intentos de solución de los problemas, entonces se experimenta muchas veces eso, que tiene una muy buena intención, como muy agobiante, porque comunica de alguna manera que no está haciendo lo correcto. Y una tercera manera es un apoyo hacia afuera, es ser de alguna manera como una aliada y un aliado de esa persona que tiene trastorno bipolar, y estar muy atento al entorno, no solo a la persona, y enseñar al entorno, por ejemplo, a no estigmatizar, a no tenerle miedo a esa persona,
a no pensar que esa persona es exclusivamente un trastorno bipolar, que esa persona es mucho más y que tiene esa dificultad, pero tiene un montón de otras cosas buenas, de fortaleza, que tienen que ver a veces con el trastorno mismo y que tienen que ver con también otras experiencias de vida. Sabemos que la llegada de la tecnología no ha sido inocua para nuestras vidas. Vemos el impacto en nuestra atención, la de los adultos, vemos el impacto en el desarrollo de la crianza de los niños, pero también tiene un impacto concreto dentro de nuestro cerebro y en la manera en cómo opera. ¿Saben ustedes lo que es, por ejemplo, la amnesia digital? Revisémoslo en la siguiente animación. Quieres llamar a un amigo, pero perdiste su contacto y por supuesto ni siquiera intentas recordar su teléfono, pues probablemente tienes amnesia digital, la experiencia de olvidar la información porque descansas en que un dispositivo tecnológico la recordará por ti. Y es que la facilidad para buscar datos en Internet ha afectado procesos cognitivos que hemos tardado milenios en perfeccionar, como el aprendizaje y la memoria, y hacernos perder otras habilidades que ya dominábamos, como manejar con nuestro propio sentido de la orientación y el espacio. Es lo que los expertos han llamado el efecto Google. Según un estudio de la Universidad de McGill de Canadá, el uso prolongado de GPS podría reducir la densidad de la materia gris en el hipocampo del cerebro, lo que está relacionado con mayores niveles de depresión e incluso el desarrollo de algunas formas de demencia. Algunas de estas habilidades significan esfuerzos que crean redes neuronales, las mismas que al reforzarse colaboran en nuestra salud mental. Aunque no existe todavía suficiente evidencia que relacione la pérdida de memoria con el uso de estas tecnologías, sí es claro que hay funciones que dejamos de realizar y entrenar con tanta frecuencia y por lo tanto se podrían debilitar. Ejercitar la memoria, leer de manera activa, a veces no prender el GPS o tratar de recordar el teléfono de tu persona querida son algunas ideas para no tirar a la basura nuestras conexiones creadas en la evolución y aportar a que puedas sentirte mejor. Hasta aquí llega este capítulo de Sanamente y como siempre les dejamos una recomendación, pero hoy les vamos a dar una recomendación original. Nuestra lista de reproducción de Sanamente tiene todos los contenidos que ustedes puedan querer en materia de salud mental y bienestar. Los problemas de la salud mental de las mujeres, de cómo llevar adelante una crianza más respetuosa, cómo prepararnos, por ejemplo, para nuestra propia longevidad o para ser una persona que colabora con alguien que está envejeciendo. La idea es que todos encontremos herramientas prácticas a mano sobre cómo podemos tejer mejor una comunidad que sea más amorosa con los asuntos de la salud mental y el bienestar y que permita cuidarnos unos a otros en este presente que está tan difícil y también en el futuro, que podamos pedir eso de otros. Los invitamos a revisar nuestro canal de YouTube, donde pueden ver toda la lista de reproducción de Sanamente con sus contenidos específicos y encontrar eso que se están preguntando ahora sobre su propio bienestar. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.